Egunon, pues digamos que el otro día estuve en el canal F98, donde tengo la suerte desde principios de agosto de poder participar en debates y encuentros, y uno de los últimos fue sobre enseñanza de, digamos, educación sexual en las escuelas. Si era importante darla o no darla. Uno de los contertulios, evidentemente el más combativo, desde el lado más escéptico a la hora de decir que fuera necesario, incluso interponiendo cuestiones respecto a la educación pública, concertada o privada, estableciendo la idea de que, bueno, esta enseñanza tiene que ser en la escuela pública, ¿verdad? No la concertada, estableciendo la idea de que es cuestión partidista, política, la educación afectivo-sexual. Yo reivindicaba a mi compañera María Solana, programa Escolae, premiado en UNESCO, que fue promovido en Navarra en la legislatura anterior, con Uso Barcos Berruezo como presidenta de la comunidad, y Manu Ayerdi como vicepresidente. Y ella estuvo durante bastante tiempo como consejera de educación de aquel gobierno. Pues establecí en uno de mis turnos la idea de que en otro tiempo en las escuelas había habido otras enseñanzas que habían sido consideradas como partidistas, ideológicas o políticas. En la educación afectivo-sexual trataba de diferenciar el aspecto ideológico, según él, del sanitario, del tema de salud, que eso sí tendría cabida en cualquier marco de enseñanza. Y evidentemente pues tendríamos esa diferencia en tanto en cuanto yo señalé ese ámbito en donde hubo dos elementos en el pasado que fueron tachados de ideológicos, tan lejos como en el siglo XIX, y cité específicamente la evolución de las especies. Luego cité la teoría del geoide, lo cual es curioso porque me dijo que, bueno, específicamente, es la primera vez que me respondían con nombre y apellido en este grupo de debate, pues me dijo que la circunstancia derivada de esa cita de la ciencia, digamos que debería confrontarse con la idea de que podían significarse en dogmas, y eso la ciencia amerita de posibilidad de refutación. Es cierto, la ciencia, hay un elemento que amerita la posibilidad de la refutación porque es como se construye ciencia. El método científico establece la idea de que hay un poco similar a Hegel, la idea de tesis, antítesis y síntesis, en la idea de construir o destruir, porque el método de publicación por pares en las revistas científicas tenemos esa circunstancia en la que el que propone y el que destruye la proposición pueden obtener idénticos premios. Es más que probable que aquel que destruye una proposición, porque para destruir una proposición en general luego hay que proponer una que la sustituya para que el crecimiento del conocimiento vaya paulatinamente, digamos que tiene mayor éxito la destrucción, y eso está incentivado, la idea de buscarle las fallas, buscarle los errores. Pero me resultó curioso porque me dio la sensación como que estaba tirando piedras contra la teoría del geoide y contra la teoría de la evolución, que ha sido evidentemente la evolución adaptada con la teoría del equilibrio puntuado, con lo cual hay una teoría de síntesis de la evolución que evidentemente no es la de Darwin, ha sido incorporada de muchos elementos, como digo, la teoría del equilibrio puntuado de mediados del siglo XX, con lo cual ciertamente la hipótesis científica va adquiriendo cada vez mayor número de ingredientes. Y aquí es donde me paro y digo, evidentemente, en la mayoría de contertulios y de personas corrientes, hablamos en la palabra teoría, entendiéndola como una cosa que no está comprobada. Como, bueno, yo digo que
esto es un edificio y bueno, pues puedo decir que es otra cosa, o que es un platillo volante, o que es un autobús, no se le ven las ruedas, pero están ahí. En teoría es un edificio, pero no está comprobado hasta que no hagamos la comprobación. Pero no, en ciencia, teoría sería lo que está certificado. Y una teoría está compuesta por leyes. La ley está por debajo de la teoría. La ley de la gravedad sustenta una teoría mayor que la da cabida. Por lo tanto, hipótesis sería, en ciencia, lo que teoría es para el común de los mortales. Por eso me resultó sorprendente esa idea respecto a lanzar el globo, respecto a que se pueda refutar. Porque, como digo, y cité a dos personas para el tema del geoide. Cité a Eratóstenes, hace 2500 años, luego al Biruni, que también comprobó la geoide en el ámbito de la redondez de la Tierra, proporcionándonos un elemento de conocimiento a la hora de establecer la relación con nuestro planeta, que evidentemente hay todavía unos cuantos tierrapizzeros en el mundo que dicen que la Tierra es plana, lo cual evidentemente es alucinante en el momento en el que vivimos, porque ya a finales del siglo XVIII ya se había establecido incluso el último de los debates acerca del modelo de la Tierra, como es el achatamiento, si era polar o era ecuatorial. Descartes y Newton se enzarzaron y hubo dos expediciones, una al Ártico y otra a lo que hoy es Ecuador, franco-españolas, a la hora de establecer esa forma de medición para establecer ese último momento. Pero ya desde Eratóstenes sabían que la Tierra era redonda. Y evidentemente luego se ha dado modelos como el de Ptolomeo, los epiciclos y todo eso, que también evidentemente tuvo su aquel, pero sabían que eran círculos concéntricos. Luego Copérnico, con lo cual el ámbito geocéntrico, como el tema de Ptolomeo, el tema heliocéntrico, como Copérnico, y cuyo elemento ya está superado, porque una de las acusaciones actuales es no solamente NASA lovers, sino también heliocentristas, cuando ese conocimiento ya está superado ampliamente, hace ya decenas y cientos de años. Pero es eso, resultó sorprendente, sobre todo por teniendo en cuenta que también está en cuestión, porque cité el asunto de que en Estados Unidos se dice que hay la evolución, sí, es una teoría que está ahí, pero que al lado que dar a los padres la libertad de elección. La libertad de elección porque vemos que está el creacionismo, ¿no? El principio creador de un elemento iniciador y que genera la evolución o no evolución de las especies, depende el que cuente el asunto del creacionismo. Por tanto, son dos teorías que están ahí y que los padres, en cada centro, deben de asumir la posibilidad de enseñar uno u otro o los dos. ¿Por qué estamos aquí? Esto es el Palacio de Justicia aquí en Getxo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, en el siglo XX, comienzos del siglo XX, hubo un juicio respecto a ese profesor, respecto a la idea de que él enseñaba evolución en su colegio. Y le llevaron a juicio. Y hay que superar ciertos dogmas, en tanto en cuanto los dos eran inteligentes, el fiscal y el abogado, y el propio profesor. Pero sustentaban sus ideas respecto a lo que creían que era justo enseñar, y llegaron a la justicia, llegaron al tribunal. Es malo porque la ciencia no se debate respecto a lo que es oficial o no, a lo que es legal o no. Evidentemente hay que enmarcar leyes para la convivencia en las sociedades, pero la ciencia no se puede regir precisamente por dogmas. Establecemos en la ley 19/1923 que se debe enseñar esto, lo otro, lo más allá, y el contenido debe ser este y lo otro, lo más allá, y el currículum debe ser exactamente este. No, hombre, no. La ciencia evoluciona. La ciencia se adapta. La ciencia, mediante el método científico, precisamente es todo lo contrario del dogma. Por eso me resultó sorprendente y alucinante
el amigo, el compañero, dijera eso respecto a los dogmas y precisamente estableciendo con el ámbito de la teoría de la evolución y la teoría del geoide, que no podrían estar más certificadas y más comprobadas. Como digo, hay gente que lo refuta de palabra, pero jamás ha llegado a hacer un solo experimento en YouTube. En YouTube hay mucha gente que trata de decir: yo he refutado a Einstein, yo he refutado a Newton, yo he refutado a Eratóstenes, yo he refutado a... Es alucinante, precisamente. Por eso me chocó esta persona. Por el lado de la educación afectivo-sexual, lo dije claramente que yo creía que, evidentemente, como seres humanos, en la educación, lo que tenemos que hacer, y recordé, por si acaso, que hice otro vídeo respecto a la educación concertada, en la que yo estuve 14 años de mi vida. Por lo cual, digamos que yo no creo que sea sospechoso, especialmente respecto a una forma de encarar desde lo única y exclusivamente público, desde lo dogmativamente público y desde la idea de forzar y obligar a otras educaciones, la concertada o la privada, lo que deben o no deben hacer, pero ciertamente debe haber un marco compartido y además reconocer el ámbito científico tal y como vale, en lo que puede probarse y lo que debe enseñarse. Porque ciertamente, a diferencia de otros conocimientos, en parte, este afectivo sexual tiene bastante que ver no solamente con la salud, sino con la identidad, con el respeto, con el reconocimiento, valores que no encajan en buena medida con los principios comprobables en base al método científico, pero están recogidos en la Constitución, el artículo primero, el artículo segundo de derechos. En el caso de la Constitución española viene del artículo 10 en adelante. Por tanto, salud, es que ricasco. Pues tenemos esa circunstancia en la que necesitamos interiorizar, no solamente en la escuela, sino también en la familia, con los padres, con los amigos, este conocimiento y reconocimiento, para que no haya bullying, para que no haya insultos, para que no haya quietos de los margis, los marginados, para que no se establezcan diferencias de personas que porque te guste X o Y, porque vayas con el fútbol o con el voleibol o con otro deporte, o que digamos que tengas más amigas que amigos, o más amigos que amigas, o lo que sea. No por ello, por una identidad distinta del mainstream, tú vayas a estar en otra consideración. Como por ejemplo, pasó recientemente ese muchacho que fue con su tartita de cumpleaños, y le cantaron, en vez de cumpleaños feliz, el gordo jodete. Con lo cual, evidentemente, ese niño pues tenía más ganas de dejar de vivir que otra cosa. Y eso, evidentemente, al igual que otro elemento que está encima de la mesa, como es la pornografía. Cuando uno no enseña bien educación afectivo-sexual, deja en manos de la pornografía el aprendizaje de educación afectivo-sexual. Y eso no puede ni debe ser aceptado ni tolerado. Ha habido, como intenté decir, buena parte de dogmatismo, precisamente, por parte de aquellos que en un momento dado tal vez pudo tener norma y costumbre, una colisión en cuanto a utilidad. Ejemplo práctico de decir que en tiempos de Oriente Próximo, a primeros años de nuestra era, por ejemplo, pudiera ser útil para hombres y mujeres tener ropa que cubriera todos los poros del cuerpo, porque era una zona árida, el viento, la arena. O, por ejemplo, el asunto de no criar cerdos, porque el cerdo consume mucha agua y es una zona árida, por lo tanto, es más posible para la permanencia de una cierta cultura, de una cierta población,
el cordero, que por ejemplo tiene mayor posibilidades porque consume menos agua, consume menos recursos, la crianza, y por lo tanto puede tener cierto sentido. Lo mismo que también puede tener cierto sentido en aquel momento el asunto de obligar a la mujer a casarse con su violador, porque digamos que las circunstancias sociales ameritaban que esa persona que había producido esa violación era castigada socialmente al tener la obligación de casarse con esa mujer, que de otra manera iba a ser repudiada por la propia sociedad, con lo cual ese elemento podía tener un cierto sentido. Pero quitada la costumbre, quitada la circunstancia temporal que ameritaba esa norma, a veces algunas normas, pues para tener perdurancia, se sustentaban en una deificación de la propia norma, y por lo tanto, a veces, cuando cambiaban las circunstancias, al ser norma religiosa, mantenía el rito, a pesar de que no conocían el significado. Y por lo tanto, hay muchas de estas circunstancias que han sido cronificadas bajo precisamente el dogma para con la sociedad, en cuanto, pues, digamos que han hecho que la sociedad se mantenga en una etapa mental pretérita y produjera cosas como la siguiente película Mogambo, con Clark Gable. Sí, cierto que el que inventó el doblaje en cine pues sería más o menos Benito Mussolini, años 20, Italia, para controlar lo que se decía en las películas para los italianos y poder introducir alguna morcillita aquí y allí. Pero Francisco Franco también hizo las suyas, con la censura, la que también estuvo Camilo José Cela, entre otros, para el tema literario. Pero estamos hablando de cine. Mogambo es una película en la que había una situación extramatrimonial. Clark Gable estaba con otra persona, además de con su señora esposa. Pues con esta persona, esta otra persona, la censura española le puso que era su hermana, con lo cual hicieron el pan con unas tortas, convirtiendo una relación extramatrimonial en incesto. Vamos, aplausos, aplausos a los buenos inquisidores del siglo XX. Fantástico. Por lo tanto, esas situaciones se daban y se dan. Esta idea de que desde la religión han tratado de imponer una visión respecto a no tocamientos, a no vestir de manera provocativa, cuando el elemento más provocativo no está en los órganos reproductores, está aquí. Este es el peor órgano sexual del mundo. Este de aquí, el que está delante de aquí, de vosotros, al lado de las orejas, entre oreja y oreja, el cerebro es el que se imagina las cosas. Y cuanto más censura, cuanto más opresión, cuanto más represión, digamos que este órgano sexual, que no se considera, maquina cosas, se imagina situaciones, y es de lo peor que se puede hacer. Precisamente para romper con esa situación, hay que poner las situaciones al alcance de la explicación. Porque la educación afectivo-sexual no es enseñar a hacer cochinaditas. No. Es enseñar a los jóvenes quiénes son, qué son, cuál es su cuerpo. Aceptarse, como decía la muchacha. Una muchacha que participó y con mejor verbo que el que yo pueda haber hecho en aquel debate y que pueda decir incluso en este vídeo, pero lo dijo bien clarito, es aceptarse, poder ante esas ideas de rechazo, ya sea del cuerpo femenino, del cuerpo masculino, saber que hay más realidades, tenemos que poder establecerse contacto de conocimiento y reconocimiento, y digamos que de satisfacción, de saber quién es uno en todos los sentidos, y poder a partir de ahí funcionar con uno mismo y con la sociedad, porque sin uno mismo, sin un yo, no hay un nosotros, y por lo tanto esa realidad debe de establecerse a través de, en lo posible, del método científico, de enseñar en las escuelas educación afectivo-sexual. Como dije, ahí está el programa Escolae en Navarra de hace no muchos años, como elemento de coeducación. Siempre está el asunto de las horas extraescolares también, ¿por qué no decirlo? Y digamos que hay un conglomerado de posibilidades
que no pueden ser censuradas o baneadas por parte de algunos que desde el dogmatismo, precisamente, desde el principio tirando a religioso, quieran establecer una sociedad hipócrita. Una sociedad hipócrita, porque se mencionó ciertamente el asunto del aborto. Y una sociedad hipócrita, como era la franquista. Los ricos podían enviar a abortar a sus hijas a Londres, a Zúrich, y cuando volvían, pues bueno, no pasa nada. Ha estado de vacaciones, la niña, hoy aprendiendo inglés o aprendiendo francés, italiano, alemán. No pasa nada, está en la edad de conocer el mundo, ¿no? Pero si tocaba a una mujer de clase baja, no pudiera comprar el pasaje hacia Londres o hacia Zúrich, tenía que hacerlo obligatoriamente en una rebotica o en un cuarto trasero mugriento, en secreto, clandestinamente, en donde se jugaba literalmente la vida. Se jugaba literalmente su vida, no solamente la de su criatura, sino su propia vida. No solamente pierdes al bebé, sino también a la fábrica de bebés. Y eso no se puede tolerar, no se puede aceptar esa sociedad dual, hipócrita, donde para una cosa, cara al exterior, sucede una cosa, y para el interior sucede otra. Por tanto, en una sociedad democrática, plenamente democrática, hay que asumir todas las realidades que existen. Y dentro de la escuela hay que enseñar lo que es real. ¿Y qué es real? Que somos seres humanos, que tenemos órganos reproductores, órganos sexuales, no solamente para la propia reproducción, sino para la satisfacción del ser humano. Evidentemente, esto necesita una formación, como todo lo demás. Nos formamos en todos los ámbitos para vivir en sociedad. Y para eso, evidentemente, también es necesario una educación ordenada, bien establecida, por supuesto, no que venga alguien con el catecismo de lo que debe ser bueno en educación afectivo-sexual, no, pero bien establecido, para que podamos conocernos y reconocernos. Por eso, es justo todo lo contrario del dogma. Siempre se va a adaptar la educación afectivo-sexual a la realidad del momento. Por lo tanto, lo mismo que en ciencia se van adaptando de otra manera, y se ha ido adaptando la teoría de la evolución y la teoría del geoide sin salir del marco general donde la evolución está aceptada y donde la Tierra es redonda, hasta el punto de que pasaría mejor el control ISO de redondez que una bola de billar. Pues digamos que la educación afectivo-sexual también acabará siendo adaptada a los tiempos cuando se asuma que es una realidad necesaria, no solamente en los espacios familiares, que también debe hacerse, en los aspectos de amigos también debe hacerse, sin risas, sin cachondeos, sin bullying. También en la escuela. En la escuela debe asumirse esta circunstancia por el bien de todos. Y sin más, dejando de lado aquí detrás la justicia para las cosas más mundanas y no para estas cosas de la teoría del geoide, la teoría de la evolución o una circunstancia respecto a la educación sexual, afectivo-sexual, pues sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.